Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo. Vamos a hablar un poco de lo que ha sido este Deadline Day, este último día en el mercado de fichajes. Y bueno, pues voy a destacar los 10 fichajes, los 10 nombres más importantes. Hemos tenido el gran animador del mercado durante todo este invierno, que es el Chelsea. La última llegada de Enzo Fernández por 121 millones de euros es una absoluta locura. Se ha gastado 330 millones de euros el conjunto londinense, con las llegadas de Andrei Santos, de Noni Madueke, de Mijailo Mudryk, de Enzo Fernández, de Benoit Badiashile, un equipo que sin duda no sé ni cómo entra en el fair play financiero. Hay por ahí en la media inglesa un vídeo de cómo lo consiguen con contratos largos, consiguiendo, bueno, pues partir, bueno, más que partir, dividir cada cantidad de traspaso en todos los años de contrato, pero la verdad que muy al límite, jugando muy al límite al Chelsea, pero bueno, necesitaba este impulso en este mercado de invierno. En fin, no solo vamos a hablar del Chelsea, por supuesto, vamos a hablar de estos 10 nombres más importantes, pero es que hay que comenzar por el de Enzo Fernández, 121 millones de euros procedente del Benfica, el joven mediocentro argentino de solo 21 años, un futbolista que, bueno, pues ha sido una revelación tremenda desde que llegó al Benfica el pasado verano, desde River Plate, ha hecho un mundial magnífico, siendo elegido el mejor jugador joven, estaba a un gran nivel en Champions, en Liga Portuguesa, y bueno, pues el Benfica, con Rui Costa a la cabeza como director deportivo, se remitía a su cláusula. Hubo un primer acercamiento del Chelsea a primeros del mercado, sobre el 9-10 de enero, pero solo era una oferta de 85 millones, entonces Enzo Fernández como que se declaró un poco en rebeldía, estuvo unos días ahí que parecía la operación caída, pero el Chelsea volvió con más fuerza que nunca y soltó esa cantidad de dinero, esos 120 millones de euros, para acabar llevándose al jugador argentino que tendrá la presión de rendir de forma inmediata en Stamford Bridge, porque es el jugador traspaso más caro de la historia de la Premier, superando los 117 millones de Jack Grealish al Manchester City, y vamos a ver qué puede hacer Enzo Fernández. Más traspasos, tenemos la llegada de Jorginho al Arsenal por 12 millones de euros, el futbolista italo-brasileño que terminaba contrato este mismo verano. Creo que es una operación buena para los dos equipos. El Arsenal buscaba a Moisés Caicedo, al igual que el Chelsea. De hecho, el Arsenal había llegado a 65 millones de euros por Moisés Caicedo, mientras que el Chelsea había ofrecido 70. Pero al final el jugador ecuatoriano no ha salido del Brighton, no ha querido su club, el Brighton Hove Albion, desprenderse de él, quizá lo venda en verano. Entonces Jorginho, a sus 31 años, con toda la experiencia que tiene en el fútbol europeo, quizás se ha caído un poco después de esa gran temporada 2021 que hizo con la Eurocopa, con la Champions, pero es un futbolista interesante para la rotación de Mikel Arteta. Cuando no jueguen Thomas Partey, Granit Xhaka y Odegaard, y es un jugador que para ciertas situaciones de partido y para dominar el juego, yo creo que es un futbolista muy válido. Vamos a más movimientos, por ejemplo, la llegada de Marcel Sabitzer, cedido desde el Bayern de Múnich al Manchester United, interesante medio centro, les va a venir muy bien porque Christian Eriksen se ha lesionado hasta finales de abril, primeros de mayo, en una lesión de larga duración de 3 meses, y bueno, es un jugador con bastante llegada, que empezó siendo titular en los primeros meses de esta temporada en el Bayern Múnich por la ausencia de Leon Goretzka, pero cuando ha vuelto ese doble pivote del Bayern de Joshua Kimmich y Leon Goretzka ha sido imposible para Savitzer, y creo que al austríaco le va a venir bien esta salida. Más movimientos en Premier, que es lo más destacado. Tenemos la llegada de Keylor Navas al Nottingham Forest, cedido por parte del Paris Saint-Germain, y es un guardameta pues magnífico para competirle el puesto a Dean Henderson, aunque yo creo que Keylor Navas va a acabar siendo el titular. Y bueno, pues un portero con la experiencia de Keylor Navas, 3 veces campeón de Champions League con el Real Madrid, que llega al Nottingham Forest. Y bueno, la gente puede decir un cambio muy grande, ¿no? Del París al Nottingham Forest. ¿Qué tiene el Nottingham Forest que no tiene el Paris Saint-Germain? 2 Copas de Europa. Bueno, y después de esta pequeña broma, siguiente movimiento, el PSG también se refuerza con la llegada de Milan Skriniar, que llegará libre en junio. Llegará libre en junio y bueno, pues es un central magnífico, el eslovaco, que está actualmente en el Inter, con mucha fuerza, gran juego aéreo y una tremenda contundencia en las áreas. Me parece un buen fichaje para el Paris Saint-Germain de cara a 2023. Malo gusto también llegará al Chelsea, otro lateral derecho, pero este llegará en 2023 procedente del Olympique de Lyon.
Y si seguimos con laterales, tenemos a Pedro Porro, que llega al Tottenham Hotspur por 45 millones de euros. Paga el cuadro Spur, esa cláusula que tenía Pedro Porro en el Sporting de Portugal. Un buen lateral, bastante profundo, que va a venir bien para el sistema de Antonio Conte, que al fin y al cabo juega con 3 centrales y carrileros muy profundos. Y bueno, pues esta salida del Sporting de Pedro Porro al Tottenham ha provocado, pues ha provocado un interesante, más que interesante, de dominó, donde se han movido varias piezas. Yo creo que Pedro Porro mejora a Emerson Royal, por cierto, en el Tottenham. De hecho, el otro lateral derecho del Tottenham, o carrilero, Matt Doherty, el irlandés, se va al Atlético de Madrid cedido, jugador necesario para el Atlético de Madrid, que necesitaba reforzarse en defensa, aunque creo que le habría venido bien algún central, porque se les ha ido Felipe al Nottingham Forest y no lo han sustituido. Y bueno, pues Matt Doherty, que su mejor versión la dio en los Wolves, pero que ahora lo buscará hacer igual en el Atlético de Madrid. Y entonces el Sporting de Portugal también ha tenido que cubrir la baja de Pedro Porro y ha traído a Héctor Bellerín procedente del FC Barcelona. Al fin y al cabo no ha podido Héctor Bellerín tener mucho protagonismo en el Barça. De hecho, ha preferido Xavi Hernández utilizar a Ronald Araujo o a Jules Koundé de lateral derecho. Incluso hemos visto a Sergi Roberto ser titular por encima de Héctor Bellerín y no ha acabado de ser un futbolista importante para el Barça y ha salido en busca de minutos. 2 millones de euros le paga el Sporting de Portugal al Fútbol Club Barcelona, que en teoría se reforzó con Julián Araujo, pero los papeles llegaron un minuto tarde a la liga y ya veremos. Están intentando resolver con FIFA y con la MLS a ver si tienen a Julián Araujo o no, que aún así llegaba para el filial, este joven lateral mexicano de 22 años que jugaba en Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos, y veremos si lleva Julián Araujo o no. ¿Y qué más movimientos tenemos? Pues se puede destacar la llegada de Joe Cancelo al Bayern de Múnich, ha sido un movimiento sorprendente. Cesión hasta final de temporada con una opción de compra de 70 millones de euros. Una gran operación para el Bayern de Múnich, que va a cerrar una defensa magnífica, una defensa muy buena, de gran nivel europeo, con Joe Cancelo derecha, con Matthijs de Ligt y Dayot Upamecano de centrales y Alphonso Davies en izquierda. Pierde un gran lateral el el Manchester City. Por lo visto ha habido problemas entre Joe Cancelo y Pep Guardiola, porque si no, no se entiende. Cancelo estaba siendo de lo más importante el año pasado y fue un temporada tremendo y jugando en una posición que no es la suya, el lateral izquierdo, pero Pep Guardiola demuestra que ningún jugador es imprescindible y acaba prescindiendo de Joe Cancelo hasta final de temporada. No tiene obligación de pagar la cláusula del Bayern de Múnich a final de campaña en 2023, pero se va a llegar a un gran jugador para estos meses. Y luego la llegada de Bryan Gil al Sevilla, cedido. La Liga Española no ha tenido grandes movimientos, de hecho creo que el traspaso más caro es César Montes del fútbol mexicano, que se ha ido al Español por 8 millones. Ha gastado la Liga 45 millones y la Premier más de 600. Eso da para otro vídeo porque es tremendo lo poquito que se está gastando aquí en España y lo muchísimo que se gasta en Inglaterra, derechos televisivos, mejor reparto de los ingresos, en fin, mucho que analizar. Eso puede dar para otro vídeo perfectamente. Pero me parece interesante la llegada de Bryan Gil al Sevilla, cedido desde el Tottenham, y creo que es un extremo que puede aportar mucho, y también con la llegada de Ocampos hace unas semanas, creo que el Sevilla se va reforzando poco a poco. Y luego, curiosamente, pues hay que hablar de dos operaciones que no se cerraron. La de Hakim Ziyech, la cesión al Paris Saint-Germain, que no llegó porque llegaron los papeles tarde y la Liga de Fútbol Profesional francés no lo ha admitido, así que Hakim Ziyech se quedará en el Chelsea sin contar mucho y no saldrá para el Paris Saint-Germain. Y luego Isco, que parecía cerrado el malagueño con el Union Berlin, pero cuando pasó el reconocimiento médico su entorno pidió un contrato mayor y al final el conjunto alemán, el segundo de la Bundesliga, el Union Berlin, acabó rechazándolo. Y bueno, pues esto es lo más destacado en el mercado de fichajes, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por el apoyo y hasta la próxima, chao.